Me desperté con la policía armada arrancando mi puerta principal de sus bisagras, gritándome que me tirara al suelo. Afuera, mi hermano y mi madre, creyéndose con derecho a todo, estaban de pie sonriendo con suficiencia. Falsificaron en secreto una escritura para robar mi casa totalmente pagada y llamaron al número de emergencias 911, afirmando que yo era una intrusa violenta. Los policías fueron a esposarme, pero saqué la verdadera escritura original. La destrucción física de una puerta principal de caoba maciza hecha a medida no suena como un golpe fuerte. Suena como una bomba localizada detonando directamente dentro de tu vestíbulo. Eran las 5:14 de la mañana en un martes helado de finales de noviembre. Yo estaba dormida en mi dormitorio principal en el segundo piso. El violento impacto de un pesado ariete policial de acero de 40 libras golpeando la cerradura reforzada vibró directamente a través de las tablas del suelo arquitectónico, donde un pesado marco de madera se astilló al instante. Las sólidas bisagras de latón se arrancaron limpiamente del panel de yeso pulverizado con un crujido ensordecedor y catastrófico. No grité. Mis ojos se abrieron de golpe en la oscuridad total de mi dormitorio. Antes de que mis pies descalzos pudieran siquiera tocar el suelo de madera, el pesado y caótico ruido de las botas de combate táctico ya estaba subiendo por la escalera alfombrada. El aire en el pasillo se volvió repentinamente espeso por el olor sofocante del polvo de yeso en aerosol y el aire helado del exterior que entraba rápidamente en la casa. Orden de registro policial. Tírese al suelo. Muéstreme las manos. Las agresivas órdenes superpuestas rugieron a través del estrecho pasillo, diseñadas específicamente para abrumar y paralizar a cualquiera dentro de la estructura. Una fracción de segundo después, la pesada puerta de roble de mi dormitorio principal fue abierta a patadas por completo, rebotando violentamente contra la pared. Quedé cegada al instante. Los duros haces de luz intersecados de 4 linternas tácticas de alta potencia montadas en armas cortaron violentamente la oscuridad, borrando por completo mi visión. La pura intensidad de la luz blanca intermitente convirtió la habitación en una pesadilla caótica y desorientadora de sombras pesadas. Distintos y aterradores puntos láser rojos bailaban erráticamente por el centro de mi pecho y por la cabecera acolchada directamente detrás de mí. Trabajo como auditora principal de títulos comerciales para una aseguradora multinacional de bienes raíces. Paso mis días analizando complejas leyes de zonificación municipal, auditando cuentas de depósito en garantía fraudulentas y rastreando sellos de notario falsificados para bancos comerciales. Pero en este momento, ninguna de mis credenciales corporativas importaba. Estaba de pie en la oscuridad vistiendo un pijama de algodón gris estándar, frente a oficiales de policía fuertemente armados que acababan de irrumpir en mi casa con cero vacilación. Conozco las brutales estadísticas de las entradas policiales tácticas, y sé exactamente lo rápido que un movimiento de pánico, un grito defensivo o un intento repentino de alcanzar un teléfono celular en la mesa de noche pueden escalar hasta convertirse en una tragedia letal. Cuando múltiples oficiales armados irrumpen en una residencia bajo la creencia absoluta de que se enfrentan a un sospechoso hostil y violento, la peor cosa absoluta que puedes hacer es discutir o exigir ver una orden judicial. Me volví completamente mecánica. No dije ni una sola palabra de protesta. Levanté lentamente mis 2 manos vacías en el aire mientras mantenía mis dedos bien separados y mis palmas frente a la luz cegadora. Pasé mis piernas por el borde del colchón e inmediatamente dejé caer mis rodillas desnudas sobre el frío suelo de madera. Entrelacé mis dedos fuertemente detrás de mi cabeza y presioné mi frente directamente contra los zócalos. Mantuve mi respiración lenta, superficial y deliberada. Mis manos están vacías y visibles, declaré en voz alta, manteniendo mi voz completamente plana y desprovista de pánico, proyectándola claramente por encima de los fuertes gritos. Estoy desarmada. No hay nadie más en la residencia. Estoy cooperando. La absoluta e inmediata falta de resistencia tomó al equipo de asalto un poco por sorpresa. Los gritos bajaron una fracción de decibelio. Una mano pesada y enguantada agarró la parte trasera de la camisa de mi pijama, levantándome con fuerza mientras otro oficial me separaba las piernas a patadas para ensanchar mi postura. No usaron esposas de metal estándar. Un par de gruesas bridas tácticas de plástico de alta resistencia fueron ajustadas agresivamente alrededor de mis muñecas, asegurando mis manos fuertemente detrás de mi espalda. El plástico grueso se clavó bruscamente en mi piel, tirando de mis hombros hacia una postura antinatural y agonizante.
Otro oficial palpó rápidamente los lados de mi pijama, revisando mi cintura y tobillos en busca de armas ocultas. Despejen la habitación principal. Despejen el baño principal, ladró el oficial al mando, mientras su pesada radio encriptada crepitaba fuertemente en la correa de su hombro. La sospechosa está asegurada en el dormitorio principal. No hay armas visibles en su persona. Camine, ordenó el oficial detrás de mí, agarrando mi bíceps derecho y dirigiéndome con fuerza hacia la escalera. Me hicieron marchar descalza escaleras abajo, pisando con cuidado sobre trozos masivos de caoba astillada, carcasas de cerraduras de metal retorcido y paneles de yeso destrozados que en ese momento llenaban mi entrada. Mi puerta principal maciza estaba completamente destruida, colgando torpemente de una sola bisagra inferior doblada. No se detuvieron en la sala de estar. Me hicieron salir directamente por la entrada en ruinas, a través del concreto húmedo de mi porche delantero, y directamente hacia la hierba fría y húmeda de mi jardín delantero. Mi tranquilo callejón sin salida suburbano se había transformado en una zona de preparación táctica. La calle estaba bañada por las rítmicas luces estroboscópicas rojas y azules de 4 patrullas de la policía del condado estacionadas diagonalmente a través de mi camino de entrada. La helada niebla de noviembre colgaba baja sobre los jardines bien cuidados. Y las luces de los porches de las casas circundantes se encendían mientras mis vecinos salían a ver cómo la mujer tranquila y profesional de la casa de la esquina era arrastrada con ataduras de plástico como una fugitiva peligrosa. Manténganla aquí, instruyó una voz profunda. Un sargento de policía de complexión fuerte con un corte de pelo gris al ras y un chaleco táctico antibalas se acercó a mí. Apagó su linterna cegadora, descansando su mano casualmente sobre su pesado cinturón de herramientas. Me miró de arriba abajo con una expresión de absoluto asco burocrático reservado enteramente para criminales violentos. «¿Evelyn Vance?», preguntó el sargento, con su voz cargando el agotamiento de un hombre que había lidiado con desalojos hostiles toda la noche. «Sí, sargento», respondí tranquilamente, temblando un poco en el aire helado, mientras las ataduras de plástico se clavaban más profundamente en mis muñecas. «Ese es mi nombre. Soy la única propietaria registrada de esta propiedad». «No, no lo eres». Una voz fuerte y odiosamente alegre gritó desde el borde del camino de entrada. Giré la cabeza. Estacionado horizontalmente cruzando la base de mi camino de entrada, bloqueando por completo a las patrullas policiales, había un enorme camión de mudanzas comercial de la marca UAUL de 24 pies. El pesado motor diésel funcionaba en ralentí ruidosamente en el tranquilo vecindario, con sus faros cortando la niebla. De pie en la acera húmeda directamente al lado de la cabina abierta del camión de mudanzas, estaba mi hermano de 26 años, Chase. Llevaba un costoso abrigo de invierno hecho a medida, sosteniendo casualmente un vaso de cartón de café humeante de marca. De pie justo a su lado estaba nuestra madre, Eleanor, envuelta firmemente en una gruesa bufanda de cachemira. No estaban en pánico. No estaban sorprendidos por la masiva presencia policial o la completa destrucción física de mi puerta principal. Chase me miraba directamente a mí, temblando y atada en mi propio césped, con una amplia, arrogante e intocable sonrisa de suficiencia pegada en su rostro. Nuestra madre tomó un lento sorbo de su café, mirando mi entrada principal destruida con una expresión de leve inconveniencia, como si estuviera inspeccionando una renovación del hogar un poco retrasada y desordenada. «Buenos días, Evelyn», gritó Chase, con su voz goteando absoluta condescendencia. Dio un paso casual hacia adelante, sacando un grueso trozo doblado de pesado pergamino legal del bolsillo interior de su abrigo. Lo agitó en el aire como un billete de lotería ganador. «Te dije que te fueras para el 1 del mes. ¿No escuchaste?» Lo miré fijamente. Las piezas del asalto táctico encajaron rápidamente en su lugar con absoluta precisión matemática. Mi casa estaba totalmente pagada. La había comprado en una ejecución hipotecaria hace 5 años y había gastado una cantidad masiva de mi propio capital en renovarla. Debido a que no había ninguna hipoteca activa o gravamen bancario adjunto a la propiedad, el título estaba completamente libre y limpio. En la industria de bienes raíces comerciales, un título libre y limpio es el objetivo principal absoluto para un tipo específico de crimen de cuello blanco, la falsificación de escrituras. Chase era un fracaso catastrófico crónico. Actualmente se estaba ahogando en deudas de consumo,
enfrentando un severo aviso de desalojo de su apartamento de lujo en el centro, e intentando financiar un estilo de vida lujoso que no podía permitirse. Hace 3 semanas, se había presentado en mi oficina sin previo aviso, exigiendo que simplemente transfiriera la escritura de mi casa suburbana de 4 habitaciones y totalmente pagada a su nombre para ayudarlo a comenzar su nueva vida. Sugiriendo que yo podría simplemente mudarme a un pequeño apartamento de alquiler. Cuando me negué e hice que la seguridad corporativa lo escoltara físicamente fuera del vestíbulo, Eleanor me había dejado 7 mensajes de voz desquiciados gritando que yo estaba destruyendo el futuro de la familia al acaparar una casa que no necesitaba. Asumí que era solo su comportamiento tóxico estándar. No me di cuenta de que estaban planeando activamente una toma de posesión armada hostil. Sargento, dijo Chase, adoptando un tono educado y exageradamente respetuoso mientras se dirigía al oficial. Le entregó el pergamino legal doblado al sargento. Como le dije al despachador de emergencias del 911 hace 1 hora, mi nombre es Chase Vance. Soy el propietario legal de esta propiedad. Mi hermana ha estado ocupando este lugar ilegalmente durante meses. Cuando vine esta mañana para ejecutar el desalojo legal y comenzar a mudar mis muebles, ella bloqueó la puerta, gritó que tenía un arma de fuego cargada y amenazó con dispararme a través de la madera si intentaba entrar. El sargento tomó el papel, encendiendo una pequeña linterna tipo bolígrafo sujeta a su chaleco táctico para iluminar el grueso texto negro. Es por eso que derribamos la puerta, señorita Vance, dijo el sargento, mirándome con una autoridad fría e inflexible. Recibimos una llamada prioritaria por un intruso armado y atrincherado que amenazaba activamente al propietario legal con fuerza letal. Tiene una suerte increíble de que mis oficiales no le dispararan en las escaleras. Es inestable, oficial, intervino Eleanor, acercándose al lado de Chase y poniendo una mano reconfortante sobre su hombro. Me miró con un dolor maternal prefabricado. Ha perdido la cabeza por completo desde que perdió su trabajo corporativo. Hemos intentado ayudarla, pero se niega a irse de la casa de Chase. Solo necesita ser desalojada. Chase me apuntó con su vaso de café. ¿Puede simplemente meterla en la parte trasera de una patrulla para que los de la mudanza puedan empezar a descargar mis cajas? Tenemos un horario apretado hoy. Él asumió que había encontrado la laguna legal definitiva. Asumió que podía simplemente falsificar un documento de transferencia genérico que descargó de Internet, estamparlo con un sello notarial falso y usar el departamento de policía como su servicio de desalojo personal y fuertemente armado. Pensó que al enviar al equipo de tácticas especiales a mi casa a las 5 de la mañana, yo sería arrastrada en pijama o arrojada a una celda de la cárcel por cargos de delitos graves y él podría mudar casualmente sus pertenencias a mi dormitorio principal al mediodía. Asumió que yo estaría demasiado traumatizada e ignorante legalmente para luchar contra un trozo de papel certificado. Olvidó por completo a qué me dedico para ganarme la vida. Sargento, dije, con mi voz completamente firme, desprovista de cualquier ira, pánico o histeria. ¿Puedo examinar el documento que mi hermano acaba de entregarle? La helada niebla de la mañana rodaba pesadamente sobre la hierba húmeda de mi jardín delantero. Mis pies descalzos estaban completamente entumecidos contra la tierra fría, y las gruesas ataduras de plástico que se clavaban fuertemente en mis muñecas enviaban pulsos de dolor agudos y rítmicos por mis antebrazos. No luché contra las ataduras. No le grité a mi madre ni a mi hermano. Cuando tratas con una unidad de policía táctica armada que acaba de irrumpir en una estructura bajo la creencia de que eres una amenaza violenta, los arrebatos emocionales son una forma garantizada de terminar boca abajo en el concreto con una rodilla en tu columna vertebral. Mantuve mis ojos completamente fijos en el sargento de policía de complexión fuerte. Sargento, repetí tranquilamente, con mi voz perfectamente nivelada y completamente desprovista de pánico, cortando el bajo retumbar del camión de mudanzas en ralentí. Soy una auditora principal de títulos comerciales. Audito transferencias de propiedad municipales para ganarme la vida, y le pido respetuosamente que sostenga el documento que mi hermano acaba de entregarle a la luz para que pueda leerlo. El sargento no cumplió de inmediato. Me miró, con los ojos entrecerrados levemente bajo el borde de su casco táctico. Los sospechosos a los que se les acaba de pulverizar la puerta principal con un ariete de acero de 40 libras generalmente reaccionan con terror absoluto, llanto histérico o agresión violenta.
Normalmente no hacen una solicitud educada y mecánicamente precisa para revisar el papeleo legal mientras están de pie descalzos en el barro. La absoluta falta de resistencia u hostilidad en mi postura creó una grieta microscópica en la narrativa táctica que Chase le había dado al despachador de emergencias del 911. El sargento desenganchó una pequeña linterna de bolígrafo de alta potencia de la plataforma para el pecho de su chaleco antibalas. Se acercó un poco a mí, pellizcó la esquina superior del pesado pergamino doblado entre sus dedos enguantados y lo sostuvo directamente frente a mi rostro. Encendió la linterna, bañando el denso texto negro en un duro círculo blanco clínico. Chase dejó escapar un fuerte suspiro teatral desde el borde del camino de entrada. Sargento, vamos. No le siga el juego. Solo está tratando de ganar tiempo para no tener que ir a la cárcel. Lea el papel. Es una escritura de renuncia legalmente vinculante. Tiene un sello de notario y todo. La quiero fuera de mi propiedad. Ignoré por completo a mi hermano. Mantuve mi respiración lenta y superficial contra el aire helado, leyendo el documento de arriba a abajo. Me tomó exactamente 12 segundos desmantelar por completo la ilusión de $500,000 de Chase. Sargento, noté, con mi voz nítida y analítica, proyectándose claramente sobre las luces estroboscópicas rojas y azules intermitentes. Mire la descripción legal de los límites de la propiedad en el segundo párrafo. Establece que la propiedad está ubicada en el condado de Los Ángeles, estado de California. El ceño del sargento se frunció fuertemente. Movió ligeramente su linterna, iluminando el texto. Actualmente estamos de pie en el condado de Fulton, Georgia, declaré, entregando el hecho geográfico con una claridad letal e innegable. Mi hermano descargó una plantilla genérica en formato de documento digital de $29 de Internet y fue demasiado arrogante para leer el texto estándar jurisdiccional antes de imprimirlo. El rostro de Chase perdió instantáneamente todo el color. Se dio cuenta de la magnitud absoluta y aterradora de lo que había hecho. No le había entregado un documento falsificado a un cajero de banco. Se lo había entregado a un sargento veterano de tácticas especiales fuertemente armado que acababa de ejecutar una incursión residencial de alto riesgo basada enteramente en su validez. Eleanor se ajustó más su gruesa bufanda de cachemira alrededor del cuello. El dolor maternal prefabricado que había usado como arma hace solo 2 minutos estaba dando paso rápidamente a una postura rígida y ansiosa. Miró nerviosamente a los oficiales tácticos que nos rodeaban. Le está mintiendo, oficial, intervino Eleanor, con su voz tensándose con un borde agudo de pánico. Solo está inventando jerga legal para confundirlo. Mire el sello rojo en la parte inferior. Fue notariado. El sargento movió el haz de su linterna a la esquina inferior derecha del documento. Había un sello de tinta circular rojo brillante que llevaba el emblema de un notario público acompañado de una firma desordenada e ilegible. Sí. Miremos el sello del notario, acordé, inclinándome un poco hacia adelante a pesar de las ataduras. Sargento, por favor pase su pulgar directamente sobre la tinta roja. El sargento hizo una pausa. Luego me miró, y luego miró el papel. Lentamente, arrastró el grueso pulgar de cuero de su guante táctico directamente sobre el sello rojo circular. Es liso, notó el sargento, con su profunda voz cayendo a un registro pesado y suspicaz. Es solo tinta plana. Exactamente, dije. A partir de enero de 2021. La legislatura estatal aprobó un mandato para combatir el fraude inmobiliario desenfrenado. Un sello de tinta plana ya no es legalmente suficiente para autenticar una transferencia de propiedad. Todo notario en este condado está legalmente obligado a usar una prensa de acero física de alta resistencia para dejar un sello táctil en relieve elevado sobre el papel. Si pasa el pulgar sobre una escritura legítima, siente la hendidura física del sello estatal. Lo que mi hermano le entregó es un sello de tinta de novedad que probablemente ordenó por Internet por $12. Chase dio un paso lento hacia atrás. El vapor que se elevaba de su vaso de café era repentinamente lo único que se movía a su alrededor. Y la prueba absoluta y final de un delito grave de falsificación se encuentra en la esquina superior derecha de la página, continué, cerrando la trampa con una precisión mecánica y despiadada. Sargento, ¿cuál es el número de seguimiento de instrumentos del condado impreso en esa escritura?
El sargento movió su linterna a la esquina superior derecha. La esquina estaba completamente en blanco. No hay ninguno, respondió el sargento, mientras la comprensión de lo que realmente había sucedido finalmente encajaba en su lugar detrás de sus ojos. No hay ninguno, confirmé. Porque a cada escritura de propiedad registrada legalmente en este estado se le asigna un código de barras alfanumérico criptográficamente seguro de 14 dígitos en el instante absoluto en que es archivada y procesada físicamente por el secretario del condado. Mi hermano le trajo un pedazo de papel de impresora descargado y falsamente notariado que tiene cero validez legal. Y lo usó para ordenar una incursión táctica armada en mi casa. Lo archivó ayer, chilló Eleanor, abandonando por completo su educada persona suburbana. Dio un paso agresivo hacia el sargento, señalando el papel con un dedo tembloroso. Yo misma lo llevé en coche al juzgado. Se lo entregamos al secretario. Nos dijeron que el código de barras tardaría unos días en procesarse. Ella es una mentirosa. El silencio que siguió a su declaración fue absoluto. No discutí. Solo miré al sargento. El pesado oficial veterano bajó lentamente el documento falsificado. La postura agresiva y de alta adrenalina de un comandante de asalto táctico se evaporó, reemplazada por completo por la furia fría y letal de un oficial de la ley que se da cuenta de que acaba de ser manipulado para arriesgar las vidas de sus hombres por una llamada falsa de emergencias al 911. «¿Usted lo llevó al juzgado ayer, señora?», preguntó el sargento, con una voz que era un retumbar bajo y peligroso que cortó sin esfuerzo a través de la niebla helada. «Sí, lo hice», insistió Eleanor, con su voz vibrando con confianza histérica, completamente ajena al error operativo masivo que acababa de cometer. El sargento levantó lentamente la mano y apagó su linterna. «Ayer fue lunes, 11 de noviembre», declaró el sargento, con un tono plano e inflexible. «Día de los veteranos, un feriado federal. El juzgado del condado y la oficina del registrador estuvieron cerrados con candados y cadenas durante todo el fin de semana largo. Nadie archivó nada ayer a las 9 de la mañana». La boca de Eleanor se abrió, pero no salió absolutamente ningún sonido. La sangre desapareció de su rostro tan rápido que parecía físicamente enferma. La mentira fue tan catastrófica, tan fácilmente refutada por un calendario básico, que toda su ilusión suburbana colapsó en menos de un segundo. Chase dejó caer con fuerza su costoso vaso de café sobre el asfalto húmedo. El líquido caliente salpicó violentamente contra su abrigo de invierno hecho a medida, pero ni siquiera se inmutó. Dio un paso lento y aterrorizado hacia atrás en dirección al enorme camión diésel, con sus ojos moviéndose frenéticamente hacia las 4 patrullas de policía marcadas que bloqueaban el camino de entrada. «Deténganlo», ladró el sargento, con su voz restallando como un látigo. No alcanzó su radio. Dejó caer su mano directamente sobre la pesada empuñadura de su arma de servicio enfundada. 2 de los oficiales tácticos que estaban cerca de mi puerta principal en ruinas bajaron inmediatamente del porche, acorralando físicamente a Chase contra el costado del camión de mudanzas. El sargento volvió toda su atención hacia mí. El disgusto que me había mostrado 5 minutos antes había desaparecido por completo, reemplazado por un estricto enfoque procedimental. «Señorita Vance», dijo el sargento con firmeza. «Si este documento es una falsificación, ¿dónde está la prueba legítima de propiedad?». «Sargento, dentro de la oficina de mi casa en la planta baja, hay una enorme caja fuerte de acero biométrica a prueba de fuego atornillada a los cimientos», instruí limpiamente, dictando a la perfección la recuperación de pruebas. «Si corta estas ataduras de plástico y me escolta al interior. La abriré y le entregaré la escritura de garantía original en papel grueso. Lleva el sello de acero físico en relieve del Tribunal Municipal y el código de barras de instrumento original de 14 dígitos. Si escanea ese código de barras a través de la terminal de datos móviles en su patrulla, hará una verificación instantánea en la base de datos del condado y confirmará que no ha ocurrido ninguna transferencia de propiedad en esta casa en los últimos 5 años». El sargento no dudó. Sacó un pesado par de tijeras de trauma tácticas de su chaleco antibalas. «Córtelas», ordenó el sargento al oficial que estaba detrás de mí. Luego bajó la voz, mirando directamente a mi hermano y a mi madre, que temblaban en la niebla. «Y nadie abandona este camino de entrada.
El fuerte chasquido metálico de las tijeras de trauma tácticas, cortando a través de las gruesas ataduras de plástico, resonó agudamente en la helada niebla matutina. Mis brazos cayeron al instante. El torrente de sangre que volvía a mis manos restringidas era un dolor agudo y ardiente, dejando hendiduras profundas y de color rojo oscuro rodeando mis muñecas. No me las froté dramáticamente ni me derrumbé sobre la hierba húmeda en una actuación teatral de indignación suburbana. Simplemente ajusté las mangas de mi pijama de algodón gris y asentí una vez al oficial que me había liberado. «Entre conmigo, señorita Vance», ordenó el sargento. Su tono había cambiado por completo del ladrido de alta adrenalina de un comandante de asalto táctico despejando una estructura atrincherada, al enfoque estricto y procedimental de un investigador veterano. Se volvió hacia los dos oficiales de pie cerca del camino de entrada. «Davis, Reyes, mantengan un perímetro estricto. Si alguno de los sujetos intenta acceder a la cabina de ese camión de mudanzas o a un dispositivo celular, deténganlos inmediatamente». «Espere, sargento», gritó Chase, con su voz quebrándose en un gemido agudo y desesperado. La sonrisa arrogante e intocable que había lucido mientras tomaba casualmente su café había desaparecido por completo, reemplazada por un pánico repentino y sin filtros. Dio un paso frenético hacia la línea policial, con su costoso abrigo de invierno rozando contra el costado del camión. No puede dejarla volver a entrar. Va a destruir las pruebas. Está violando mis derechos civiles como propietario. «Retroceda, señor», ordenó el oficial Davis. El patrullero inmediatamente dejó caer su mano sobre la empuñadura de su arma de servicio enfundada, insertando físicamente su cuerpo blindado entre Chase y mi puerta principal en ruinas. Eleanor agarró el brazo de Chase, con las manos temblando violentamente. La aplastante comprensión de que su mentira sobre el feriado federal había desmoronado por completo la escritura falsa la estaba asfixiando. «Chase, cállate. Deja que miren. Tenemos el papeleo notariado. Tienen que respetarlo». No los miré. Le di la espalda a la niebla helada, con mis pies descalzos chapoteando suavemente sobre el concreto húmedo del porche, y volví a entrar a mi casa. El interior de mi vestíbulo parecía una zona de guerra localizada. La enorme puerta principal de caoba maciza colgaba en diagonal de una sola bisagra de latón doblada violentamente. La pesada cerradura había sido arrancada por completo del marco de madera astillado. Un espeso polvo de yeso blanco flotaba pesadamente en el aire, cubriendo mis pisos de madera oscura como una fina capa de nieve sucia. El sargento caminó justo detrás de mí, con sus pesadas botas crujiendo ruidosamente sobre los enormes trozos de panel de yeso destrozado. Mantuvo su linterna encendida, iluminando el pasillo oscuro mientras sorteábamos los escombros y girábamos directamente hacia la oficina de mi casa en la planta baja. La habitación estaba completamente intacta por la caótica incursión de arriba. No busqué el interruptor de la luz. Caminé directamente hacia el pesado escritorio de roble que abarcaba la pared trasera. Atornillada profundamente en los cimientos estructurales de concreto debajo de las tablas del piso había una enorme caja fuerte de acero biométrica a prueba de fuego de grado comercial. El sargento se paró en la puerta, con el haz de su linterna fijo firmemente en mis manos, asegurando un protocolo estricto. No me apresuré. Me arrodillé sobre el frío suelo de madera. Presioné mi pulgar derecho firmemente contra el escáner óptico verde iluminado y esperé el agudo clic mecánico de los pesados pernos de bloqueo de acero retrayéndose. Tiré de la gruesa puerta aislada para abrirla, metí la mano y recuperé un grueso sobrelegal fuertemente reforzado y sellado con cera roja. Me puse de pie, me di la vuelta y le entregué el sobre directamente al sargento. «Adentro está la escritura de garantía activa y sin gravámenes para esta propiedad», declaré, con mi voz resonando ligeramente en la oficina tranquila y polvorienta. Fue emitida por la Oficina de Registros del Condado de Fulton hace 5 años cuando compré la propiedad en una ejecución hipotecaria con un cheque de caja. El sargento no habló. Rompió el sello de cera roja con su pulgar enguantado y deslizó el pesado pergamino hacia la dura luz clínica de su linterna. Era completamente diferente de la plantilla genérica en formato digital que Chase le había entregado en el césped. El pesado pergamino tenía un peso físico. Tenía marca de agua. El sargento movió inmediatamente su pulgar hacia la esquina inferior derecha del documento. No encontró tinta suave, barata y de novedad.
Pasó su pulgar directamente sobre un masivo sello de acero táctil en relieve que había sido presionado físicamente a través de las fibras del papel. Movió su linterna a la esquina superior derecha. Impreso claramente en negrita y tinta negra indeleble había un enorme código de barras impreso a máquina, colocado inmediatamente encima de un claro número de seguimiento de instrumento del condado alfanumérico de 14 dígitos. Escaneé el código de barras con la terminal de datos móviles conectada al tablero de su patrulla o llámelo por radio, instruí limpiamente. Aparecerá inmediatamente el archivo del registro digital en vivo. Verá mi nombre, mi firma verificada y la fecha exacta de la transferencia. También verá que no se han archivado absolutamente ninguna escritura de renuncia secundaria. Documentos de transferencia o gravámenes contra esta propiedad en media década. El sargento no discutió. Agarró fuertemente el pesado pergamino, desenganchó su pesada radio encriptada de su equipo de pecho y presionó el botón de transmisión. Despacho, aquí unidad 4 al mando, sargento Miller, informó, con su voz convertida en un zumbido mecánico bajo de absoluta autoridad policial. Necesito una verificación de prioridad inmediata en una escritura de propiedad residencial principal. Código de barras de instrumento Alfa Tango 79442.001. Un fuerte crujido de estática resonó desde el micrófono del hombro, cortando el silencio de la oscura oficina. Copiado unidad 4, respondió suavemente la voz del despachador. Buscando en la base de datos municipal de bienes raíces ahora. El silencio que siguió fue agonizantemente lento. Me quedé de pie descalza en pijama. El aire helado que entraba por la puerta principal destruida enfriaba rápidamente la habitación. Afuera, a través de las pesadas ventanas de doble panel de mi oficina, las luces estroboscópicas rojas y azules intermitentes pintaban rítmicamente la densa niebla. Unidad 4, informó la despachadora, cambiando su tono a una cadencia rápida y automatizada. Código de barras del instrumento verificado. La única propietaria registrada es Evelyn Vance. La escritura fue registrada y finalizada legalmente hace 60 meses. No hay gravámenes activos. No hay transferencias pendientes y 0 registros de renuncia o desalojo asociados con la parcela en los últimos 5 años. El título figura como libre y limpio. El sargento no respondió de inmediato. Bajó lentamente su radio. Las duras líneas de agotamiento alrededor de sus ojos fueron reemplazadas por completo por la fría y letal furia de un comandante de las fuerzas del orden que acababa de ser manipulado agresivamente para arriesgar las vidas de sus hombres por una falsa llamada de emergencias al 911. Mi hermano no solo había falsificado una firma para robar una casa. Había utilizado deliberadamente como arma a una unidad de policía táctica altamente entrenada para ejecutar una incursión armada sobre un ciudadano completamente inocente. Había denunciado falsamente a un sospechoso armado y atrincherado específicamente para eludir el proceso civil de desalojo y robar una propiedad de $500,000 a plena luz del día. El término legal para ello es reportar una emergencia falsa para provocar una respuesta armada táctica. Cuando involucra una incursión residencial armada, es un delito federal grave sin derecho a fianza. Entendido, despacho, respondió finalmente el sargento, bajando su voz a un registro pesado y peligroso. Cancele la orden de desalojo civil, eleve el incidente a un evento de incursión táctica confirmada bajo falsos pretextos y a una investigación de fraude por delito grave de prioridad 1. Apagó la radio, deslizando cuidadosamente la escritura auténtica de nuevo en el sobre y entregándomela con un asentimiento de frío respeto profesional. Señorita Vance, dijo el sargento con firmeza. Tiene mis más profundas disculpas por la entrada forzada. El Fondo de Gestión de Riesgos del Condado cubrirá por completo el costo del reemplazo de una puerta comercial y las reparaciones de los paneles de yeso. Le aconsejo encarecidamente que se ponga un abrigo grueso y unos zapatos. Pero en este momento, necesito que salga de nuevo conmigo para identificar formalmente a los sospechosos. Gracias, sargento, respondí de manera uniforme. Guardé la escritura real dentro de la caja fuerte a prueba de fuego, girando el dial mecánico para cerrarla. Deslicé mis pies en un par de botas de invierno pesadas que estaban cerca del armario y saqué un grueso chaquetón de lana de la percha, envolviéndolo firmemente sobre mi pijama. Volvimos a salir a través del vestíbulo astillado y en ruinas y pisamos el concreto húmedo y frío de mi porche delantero.
La escena en el camino de entrada había degenerado por completo de una incautación de propiedad presumida y victoriosa a una atmósfera de terror absoluto y sofocante. Chase ya no sostenía su vaso de café. Estaba rígidamente apoyado contra el frío metal lateral del camión de mudanzas en ralentí. Sus manos estaban levantadas torpemente en el aire. Los dos oficiales de patrulla táctica que lo habían acorralado ya no estaban parados casualmente en el césped. Habían dado un paso agresivo hacia adelante, con sus manos descansando pesadamente sobre sus armas de servicio enfundadas y sus linternas tácticas cegándolo. Eleanor se había desmoronado por completo. Su gruesa bufanda de cachemira colgaba holgadamente alrededor de su cuello mientras sollozaba violentamente en sus manos, con los hombros agitándose en la niebla helada. Ambos habían escuchado la pesada transmisión de radio confirmando la escritura legítima que resonaba desde las ventanas abiertas de las patrullas policiales. El sargento bajó deliberadamente los escalones del porche, con el pesado crujido de sus botas resonando con fuerza. No gritó. No exigió una explicación. El aterrador volumen de alta adrenalina de la incursión táctica inicial fue reemplazado por completo por la fría eficiencia mecánica de un arresto. Caminó directamente hacia Chase. Lo agarró con fuerza por el hombro de su costoso abrigo de invierno hecho a medida y lo hizo girar violentamente, estrellándolo de pecho contra el lado de metal acanalado del camión de mudanzas. El fuerte ruido sordo del impacto resonó agudamente. «Oiga, espere». «¿Qué está haciendo?», gritó Chase, con su voz quebrándose en un graznido agudo y patético de pánico sin filtros. Luchó salvajemente contra el frío metal, pero el sargento lo dominó fácilmente, pateándole las piernas para ensanchar su postura. «Soy el dueño. Le mostré la escritura. Usted la leyó. Ella es la intrusa. Estoy pagando por este camión por hora. Déjeme ir». El rítmico traqueteo metálico de unas pesadas esposas de acero desenrollándose de un cinturón táctico cortó agudamente sus gritos. El sargento agarró con fuerza la muñeca derecha de Chase, retorciéndola violentamente detrás de su espalda y aseguró la helada esposa de acero firmemente alrededor de su muñeca. El clic del trinquete enganchándose fue ensordecedor. El despachador verificó el código de barras legítimo del instrumento de 14 dígitos impreso físicamente en la escritura de garantía en relieve real bloqueada dentro de una caja fuerte biométrica. «Señor Vance», declaré limpiamente el sargento, con su voz desprovista de cualquier emoción, asegurando la segunda esposa y apretando la cadena. «El documento que proporcionó es una falsificación catastrófica descargada de Internet y sellada ilegalmente para parecer un registro del condado». «No, no, yo lo archivé», gimió Chase, mirando frenéticamente por encima del hombro hacia nuestra madre. La sonrisa arrogante e intocable que llevaba hace solo 10 minutos había desaparecido por completo, reemplazada por el terror puro y sin filtros de un joven de 26 años que se daba cuenta de que su vida había terminado. «Mamá, dile. Tú me llevaste al juzgado. Lo archivamos juntos. Dile». El sargento tiró de Chase hacia atrás, alejándolo del camión, dándole la vuelta para enfrentar las luces estroboscópicas rojas y azules intermitentes. «Lo llevó al juzgado ayer por la mañana». «Señora Vance», repitió el sargento, con un tono completamente plano. Miró directamente a los grandes ojos aterrorizados de mi madre. «En el Día de los Veteranos. Cuando todos y cada uno de los edificios municipales, estatales y federales del país estaban cerrados y completamente vacíos». Eleanor se congeló por completo. Los gritos histéricos murieron instantáneamente en su garganta. La comprensión de su catastrófica e innegable mentira la golpeó con la fuerza física de un tren de carga. Acababa de proporcionar una coartada totalmente falsa para un delito grave de falsificación directamente a un sargento de asalto táctico. «No solo falsificó una escritura, hijo», dijo el sargento, con su voz cayendo a un registro pesado y peligroso mientras miraba a Chase. Utilizó el sistema de emergencias del 911 para reportar falsamente una situación de rehenes armados y atrincherados, específicamente para orquestar una incursión táctica sobre una propietaria inocente. E intentó activamente utilizar como arma a una unidad de policía fuertemente armada para ejecutar un desalojo fraudulento. La helada niebla de noviembre parecía cristalizar el absoluto y sofocante terror que colgaba sobre mi húmedo camino de entrada. Chase estaba inmovilizado violentamente contra el costado de aluminio acanalado de su masivo camión de mudanzas de 24 pies.
Su costoso abrigo de invierno a medida estaba manchado de barro oscuro y grasiento de los paneles exteriores, y sus manos estaban atadas firmemente detrás de su espalda con pesadas esposas de acero. La sonrisa arrogante e intocable que había lucido 10 minutos antes mientras tomaba café y miraba a una unidad de policía táctica pulverizar mi puerta principal fue aniquilada por completo. El sargento veterano de tácticas especiales se paró directamente frente a él, completamente inamovible. Su chaleco táctico antibalas moviéndose levemente mientras miraba fijamente al joven de 26 años que acababa de orquestar una incursión residencial armada con múltiples oficiales por un documento digital descargado. Llamó a emergencias y reportó específicamente a una intrusa armada y atrincherada haciendo amenazas letales, repitió el sargento, con su voz cayendo en un registro bajo y letal que dominaba por completo el motor diésel en ralentí del camión. Utilizó intencionalmente una unidad de policía fuertemente armada como su servicio de desalojo personal basándose en una falsificación catastrófica. Ese es un delito federal de prioridad 1. Señor Vance. Se llama reporte falso de asalto armado. La gente muere durante estas operaciones debido a trucos arrogantes y sociópatas exactamente como el suyo. No, espere, por favor, chilló Chase, con su voz quebrándose en un sollozo agudo y desesperado. La realidad de una prisión federal estaba vaporizando rápidamente su persona de propietario seguro de sí mismo. Miró frenéticamente por encima de su hombro a nuestra madre, con los ojos muy abiertos y suplicantes. Mamá, dile. Dile que yo no sabía que la escritura era falsa. Tú la imprimiste. Encontraste la plantilla en internet. Me dijiste que era legalmente vinculante. Dile. Eleanor se desmoronó por completo, y la gruesa bufanda de cachemira que llevaba para proyectar autoridad materna colgaba flácidamente alrededor de su cuello. Se quedó congelada en el concreto húmedo del camino de entrada, mirando con absoluto horror cómo su hijo dorado intentaba activamente tirarla debajo de un autobús federal para salvar su propio pellejo. Yo no lo hice, tartamudeó Eleanor, con voz fina, temblorosa y vibrando con un pánico sin filtros que resonó con fuerza contra el costado del enorme camión. Dio un paso lento y aterrorizado hacia atrás en dirección a las luces estroboscópicas rojas y azules intermitentes de las 4 patrullas de policía que bloqueaban la calle. Solo quería ayudarlo. Lo iban a desalojar de su apartamento de lujo. Evelyn tiene una casa enorme. Ni siquiera necesita 4 habitaciones. Solo encontré un formulario en blanco en internet. No sabía que era ilegal firmarlo por ella. El silencio absoluto que siguió a su confesión fue ensordecedor. Me quedé en mi porche delantero en ruinas, con mis pies descalzos metidos en pesadas botas de invierno, y mis manos metidas en lo profundo de los bolsillos de mi chaquetón de lana, observando la total y espectacular autodestrucción de mi familia. No solo había admitido haberlo ayudado. Acababa de confesar formalmente haber obtenido activamente el documento fraudulento, participar en la falsificación de mi firma y conspirar para ejecutar una toma hostil de propiedad frente a 4 oficiales de policía juramentados con cámaras corporales activas. Ahora, el sargento apartó lentamente la cabeza de Chase y fijó sus ojos directamente en Eleanor. ¿Encontró el formulario en internet, señora?, preguntó el sargento suavemente, con un tono totalmente desprovisto del ladrido de alta adrenalina que había usado para despejar mi escalera. Sonaba como un depredador rodeando a un animal herido. Y participó activamente en la firma de un documento genérico de transferencia de propiedad, sabiendo muy bien que no era la propietaria legal. Y luego lo presentó a los oficiales del orden público como un registro genuino del condado. Eleanor abrió la boca, pero no salió absolutamente ningún sonido. Se dio cuenta, una fracción de segundo demasiado tarde, de lo que acababa de hacer exactamente. La sangre desapareció de su rostro tan rápido que parecía físicamente enferma. Sí, lo hizo, gritó Chase, retorciendo desesperadamente sus muñecas esposadas contra el frío metal del camión. Ella alquiló este camión de mudanzas. Mire el papeleo en el tablero. Está a su nombre. Ella lo pagó. Me dijo que simplemente podíamos mudar mis cosas mientras Evelyn dormía y obligarla a salir a la calle. Fue idea suya. Eleanor dejó escapar un jadeo agudo y sin aliento, presionando sus manos contra su boca con absoluto horror. Su propio hijo estaba descargando rápidamente cada pieza de evidencia corroborante directamente a la policía. Chase, cállate. Chilló Eleanor,
con su voz quebrándose en un gemido histérico y agudo. Dio un paso agresivo hacia el camión, con sus manos temblando violentamente. No digas ni una palabra más. Lo estás arruinando todo. Me dijiste que funcionaría. Dijiste que la policía no cuestionaría un papel notariado. Oficial Reyes, ordenó el sargento por encima del hombro, ignorando por completo su guerra de gritos. Señaló con un pesado dedo enguantado directamente a mi madre. Deténgala. Es una CEO conspiradora principal de falsificación de delitos graves, robo mayor de bienes raíces y denuncia falsa de una emergencia. Un oficial de patrulla táctica dio un paso adelante de inmediato desde el borde del césped. Agarró a Eleanor firmemente del brazo, haciéndola girar bruscamente. El rítmico traqueteo metálico de un segundo par de pesadas esposas de acero que se desenrollaban de su cinturón cortó agudamente a través de la niebla helada. No, espere. No puede arrestarme, gimió Eleanor, luchando violentamente contra el agarre inquebrantable del oficial. Las duras luces estroboscópicas de la policía iluminaron el terror absoluto en sus ojos mientras el frío acero ataba sus brazos a la espalda. Soy una madre. Solo estaba tratando de asegurar un hogar para mi hijo. Evelyn, diles que se detengan. No puedes enviar a tu propia madre a la cárcel por un pedazo de papel. Somos familia. No me inmuté. No bajé del porche. La miré directamente, con una expresión completamente desprovista de emoción. No falsificaste un pedazo de papel para asegurar un hogar, Eleanor, declaré limpiamente, proyectando claramente mi voz por encima de las luces intermitentes y el motor diésel en ralentí. Falsificaste un instrumento legal principal para robar un activo comercial de $500,000 totalmente pagado. Y usaste deliberadamente como arma a una unidad de policía táctica fuertemente armada para ejecutar una incursión armada en mi dormitorio a las 5 de la mañana para hacerlo. Saqué mi teléfono celular del bolsillo de mi chaquetón. La pantalla estaba agrietada por haber sido arrojada violentamente al suelo durante la redada, pero aún funcionaba. Al abrir mi portal de seguros comerciales digitales, veo que la incursión táctica que orquestaste destruyó por completo una puerta principal de caoba maciza hecha a medida y comprometió gravemente el marco estructural de mi entrada, continué. Hablando con la precisión mecánica e inflexible de una auditora que presenta un libro mayor de pasivos finales. El costo de reemplazo de la puerta, las cerraduras comerciales y la reparación estructural de los paneles de yeso es de aproximadamente $14,000. Presioné el botón de grabar en la pantalla, apuntando la cámara directamente a Chase y Eleanor, quienes temblaban esposados. Actualmente estoy grabando esta interacción para adjuntarla a mi reclamo de seguro corporativo, anuncié. Mi compañía de seguros desplegará rápidamente a un ajustador forense para evaluar los daños físicos a mi propiedad. Y debido a que actualmente están siendo arrestados por cargos de fraude por delitos graves relacionados específicamente con la destrucción de mi casa. La compañía de seguros subrogará legalmente el reclamo completo de $14,000 directamente contra sus activos personales. Chase dejó escapar un gemido bajo y patético, y sus rodillas se doblaron ligeramente contra el costado del camión de mudanzas. Ya se enfrentaba a un desalojo severo y a una deuda de consumo masiva. Una agencia de cobros corporativa agresiva y repentina que lo persiguiera por $14,000 aniquilaría por completo cualquier posibilidad que tuviera de recuperarse financieramente. No puedes hacer eso, chilló Eleanor, con su voz vibrando con desesperación histérica. No tenemos $14,000. Gastamos todo lo que teníamos en alquilar el camión y pagar los atrasos de alquiler de Chase para mantenerlo fuera de los tribunales. Tienes un salario enorme. Simplemente paga la puerta tú misma. ¿Es tu casa? Es mi casa, acordé suavemente, bajando el teléfono y bloqueando la pantalla, y tú la rompiste, así que vas a pagar para arreglarla. El sargento no interrumpió la ejecución financiera, simplemente observó cómo la realidad de la situación aplastaba por completo a las dos personas arrogantes que estaban en el barro. Levantó la mano, activó su radio encriptada y miró directamente a Chase. Despacho, aquí mando de la unidad 4, informó el sargento sin problemas. Cancele la respuesta civil. Necesito 2 patrullas de transporte en mi ubicación inmediatamente para un fichaje por delito grave de prioridad. Tenemos a 2 sospechosos bajo custodia por múltiples cargos de falsificación, robo mayor y falsa alerta de asalto táctico grave. La radio crujió de inmediato.
Copiado. Unidad 4. Los transportes están en camino. La transmisión de radio confirmando las 2 patrullas de transporte resonó con fuerza por todo el jardín delantero helado y húmedo de mi casa. Chase Andrew Vance, el niño dorado de 26 años que esperaba dormir en mi dormitorio principal al mediodía, se dejó caer lentamente hacia adelante contra el costado de aluminio acanalado del camión en ralentí. Su costoso abrigo de invierno a medida se arrastró por el barro. Cerró los ojos con fuerza, sollozando audiblemente contra el frío panel de metal. Y no lloraba porque sintiera remordimiento por usar como arma a una unidad de policía táctica contra su propia hermana. Lloraba porque la realidad de los cargos federales masivos y sin derecho a fianza finalmente había perforado su arrogante burbuja suburbana. Eleanor se desmoronó por completo. Se quedó congelada en el camino de entrada, con la gruesa bufanda de cachemira colgando flácidamente alrededor de su cuello, mirando con absoluto horror sin filtros mientras sus manos eran atadas firmemente a su espalda con pesadas esposas de acero. Y el oficial de patrulla táctica la sostenía firmemente por el bíceps, completamente indiferente a sus sollozos histéricos e hiperventilados. Evelyn, por favor, chilló Eleanor, con su voz quebrándose en un graznido agudo y patético que resonó con fuerza sobre las luces estroboscópicas rojas y azules intermitentes. Torció violentamente su torso hacia mi porche en ruinas, intentando desesperadamente apelar al vínculo familiar que acababa de intentar destruir. Soy tu madre. Diles que me quiten estas esposas. No quise lastimarte. Solo pensamos que estabas siendo egoísta con tu dinero. Chase va a perder su apartamento hoy. Si va a la cárcel, su vida está terminada. No me inmuté. Me quedé en el concreto húmedo de mi porche, con mis manos metidas profundamente en los bolsillos de mi chaquetón de lana, y la miré con absoluta indiferencia técnica. La vida de Chase terminó en el segundo exacto en que le entregó un documento digital falsificado y descargado a un sargento de asalto táctico y reportó falsamente una situación de rehenes atrincherados. Eleanor, declaré limpiamente, con mi voz completamente firme. No solo tomaste prestado mi auto o robaste mi correo. Intentaste activamente ejecutar una toma hostil de un activo comercial de $500,000 usando a oficiales de policía fuertemente armados como tu servicio de desalojo personal. Asumiste que yo estaría demasiado traumatizada por la irrupción en la puerta como para darme cuenta de que falsificaste un sello de notario. 2 patrullas de transporte del condado marcadas entraron agresivamente en el callejón sin salida, con sus neumáticos rechinando levemente sobre el asfalto mojado. Luego se estacionaron en diagonal detrás del masivo camión de mudanzas, con sus faros cortando la densa niebla de noviembre. Somos familia, gimió Eleanor, y sus rodillas se doblaron levemente cuando el oficial la condujo con fuerza hacia la puerta trasera de la primera patrulla. No puedes hacernos esto por una casa. Ya no son familia, Eleanor, noté en voz baja, dándole la espalda a las luces intermitentes y caminando hacia los restos destrozados de mi puerta principal de caoba. Ahora solo eres un pasivo de seguro activo. El sargento no perdió más tiempo. Tiró de Chase con fuerza del costado del camión, lo hizo girar y lo hizo marchar directamente hacia la segunda patrulla de transporte. Chase no se defendió. Arrastró sus costosas botas arruinadas por el pavimento mojado, con la cabeza gacha en una derrota total y humillante. Las pesadas puertas de acero de los coches patrulla se cerraron de golpe casi simultáneamente, sellando a mi hermano y a mi madre dentro de las jaulas traseras para sospechosos, claustrofóbicas y completamente a oscuras. Señorita Vance, dijo el sargento veterano, caminando hasta la base de los escalones de mi porche. La agresión de alta adrenalina que había usado para despejar mi escalera hace una hora se había ido por completo. Desenganchó una tarjeta de presentación de su chaleco antibalas y me la entregó. Un detective principal de la División de Fraudes Inmobiliarios se pondrá en contacto con usted antes del mediodía para recoger una declaración jurada formal y una copia digital de su escritura auténtica. Y ya he enviado a un ajustador de gestión de riesgos del condado a su dirección para procesar el pago del marco de su puerta. Gracias, sargento, respondí de manera uniforme, deslizando la tarjeta en mi bolsillo. Para que conste en el registro, agregó el sargento, con su voz cayendo a un registro bajo y pesado. En 20 años en el equipo de entrada táctica. Nunca he visto a un sospechoso intentar provocar una incursión armada a un miembro de su familia por una disputa de bienes raíces usando un pedazo de papel falso.
Tiene una suerte increíble de haber mantenido la calma en esas escaleras. El resultado podría haber sido catastrófico. Soy una auditora de títulos comerciales, sargento, dije simplemente. Calculo riesgos para ganarme la vida. Discutir con un rifle cargado es una mala inversión. El sargento asintió una vez, un gesto de frío respeto profesional. Se dio la vuelta, regresó a su patrulla y se subió detrás del pesado volante. En 2 minutos, todo el convoy táctico salió agresivamente del tranquilo callejón sin salida suburbano con un ensordecedor gemido mecánico de sus sirenas resonando en el amanecer helado mientras transportaban a mi familia directamente a las instalaciones de ingreso del condado. Me quedé sola en la entrada de mi casa totalmente apagada, con el viento helado entrando por el marco de la puerta pulverizado, y saqué mi teléfono celular del bolsillo para marcar a mi compañía de seguros corporativa. Durante los siguientes 8 meses, los sistemas legales federales y estatales ejecutaron una clase magistral de destrucción burocrática contra mi familia. Ahora, debido a que Chase había utilizado deliberadamente el sistema de emergencias del 911 para reportar falsamente una situación de rehenes armados y atrincherados, específicamente para orquestar una incursión táctica sobre una propietaria inocente. El fiscal de distrito local transfirió inmediatamente su caso a nivel federal. Hacer una denuncia falsa de esta magnitud es un delito federal grave sin derecho a fianza. Fue acusado formalmente por un gran jurado de delito grave por alertas falsas, falsificación agravada e intento de robo mayor de bienes raíces. Luego fue sentenciado a 72 meses en una penitenciaría federal, aniquilando por completo su estilo de vida arrogante y privilegiado. Eleanor no escapó del radio de la explosión porque había confesado formalmente al sargento de tácticas especiales, frente a una cámara corporal policial activa, que había obtenido el documento fraudulento. Pagado el camión de mudanzas y conspirado activamente para ejecutar la toma hostil de la propiedad. Fue acusada como CEO conspiradora principal. Aceptó un brutal acuerdo de culpabilidad para evitar tiempo en una prisión federal, lo que resultó en 5 años de estricta libertad condicional supervisada, 3.000 horas de servicio comunitario y un masivo e impagable historial de delitos graves permanentes. Su ruina financiera fue absoluta. La aseguradora corporativa que representaba mi propiedad desplegó rápidamente a un ajustador forense, reparó mi puerta de caoba hecha a medida y la estructura, y subrogó agresivamente el reclamo completo de $14.000 directamente contra los activos personales de Eleanor. Y para satisfacer a la agencia de cobros corporativa y pagar al exorbitante abogado defensor federal de Chase, mis padres se vieron obligados a liquidar por completo sus cuentas de jubilación y vender su propia casa, mudándose a un apartamento estrecho y envejecido en las afueras de la ciudad. El título de mi propiedad inmobiliaria se mantuvo completamente libre de gravámenes. La oficina de registros del condado marcó mi archivo digital con un bloqueo de alta seguridad para prevenir futuras presentaciones de escrituras de renuncia fraudulentas. Actualicé el sistema de seguridad de mi hogar con marcos de puertas de acero reforzado, escáneres biométricos exteriores y vidrios inastillables. Pensaron que podían usar una plantilla genérica en formato de documento digital de $29 descargada para robar un activo comercial de $500,000. Pensaron que simplemente entraría en pánico, entregaría la propiedad y absorbería la responsabilidad para proteger el horario de mudanza de fin de semana de mi hermano. Olvidaron por completo que una auditora principal de títulos comerciales no discute con documentos falsificados, simplemente le entrega a la policía el código de barras original asegurado criptográficamente y deja que el sistema de justicia federal les pase la factura. Si tu familia, creyéndose con derecho a todo, falsificara una escritura de propiedad falsa, alquilara un camión de mudanzas y llamara falsamente a un equipo de asalto para desalojarte violentamente de tu propia casa pagada, ¿le habrías entregado a la policía el documento original y auténtico? ¿O simplemente habrías entregado la casa para mantener la paz familiar? Cuéntame tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaste de esta historia de absoluta justicia documental, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.